está pasando con la guerra, ¿no? Que hay una situación terrible donde se denuncian crímenes de guerra y masacre de civiles por parte del ejército ruso verdaderamente muy impactantes. Flor. Claro, dos cuestiones. Por un lado, se votó ayer, como vos decías, esta suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y Argentina votó a favor de esta suspensión, igual que Chile, que Colombia, que Uruguay, citando algunos casos. Esto se votó después de las denuncias de genocidio cometido por las tropas de Kremlin en Bucha. Ahora nos metemos un poquito en detalle con esa discusión, pero esto fue una iniciativa de Estados Unidos, por eso se habla de un alineamiento con Estados Unidos. 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, lo cual también te da la pauta de que Argentina podría haberse abstenido porque tenía un margen para eso. No es que fueron pocos los países que lo hicieron. ¿Quiénes votaron directamente en contra de esta propuesta de Estados Unidos? China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, bueno, mencionando algunos. Y abstenciones, vos lo decías, Brasil, México, también India, fueron varios los países. Para suspender a Rusia se requería una mayoría de 2/3 en la Asamblea General. Se logró, pero el texto obtuvo menos apoyo que las anteriores resoluciones que habían sido críticas con Moscú. Y por eso es por lo menos curioso que la Argentina haya tomado esta posición, que después la vocera de gobierno, Gabriela Cerruti, dijo que era una posición histórica de la Argentina cuando había posicionamientos respecto de violaciones a los derechos humanos, que siempre la Argentina se posiciona en ese lugar y que se trataba de una suspensión y no de una expulsión, como si eso hiciera la cuestión. Una novedad de las últimas horas tiene que ver con que por primera vez Rusia admitió que están sufriendo bajas significativas de tropas. Habló el portavoz ruso y dijo que está ocurriendo esto como una sentencia, como una novedad. Están hablando desde Ucrania de cerca de 15.000 bajas, en realidad hablan de entre 7.000 y 15.000, pero el portavoz es la primera vez que reconoce esta cuestión. Hubo además intensos bombardeos en la zona oriente de Ucrania, un ataque con misiles a una estación de trenes donde se calcula que hubo más de 39 muertos. Lo que se está repitiendo es esta acusación de que hay civiles esperando para ser evacuados y en ese contexto se bombardea o se concreta un ataque en esa situación. En este caso iban a ser evacuados al Donbass. Insiste Rusia en negar que las tropas rusas fueron responsables de las ejecuciones en la ciudad de Bucha, de esto que hablábamos antes, donde se vieron cadáveres en las calles, esas imágenes que dieron vuelta al mundo, que están generando tanta controversia. De hecho, esta presentación de Estados Unidos, esta propuesta, se hace a partir de esas imágenes que se difundieron. Recordemos que, mientras tanto, la ONU está analizando si de ambos bandos en este conflicto se están cometiendo crímenes de guerra, es decir, torturas o incumplimiento de los derechos humanos, porque aunque parezca que no, las leyes tienen las guerras tienen sus leyes, tienen sus normas y violarlas tiene que ver con esto que se llama crímenes de guerra. Conocimos que el New York Times verificó un video donde se ve a lo que sería un grupo de soldados ucranianos asesinando a efectivos militares rusos. Primero los captura, después se da una situación que, por lo menos en el video, parece ser una situación de tortura y los mata a sangre fría. Lo que verificó el New York Times es que este video es real. Lo que no se termina de saber es si efectivamente quienes forman parte del video son soldados rusos y soldados ucranianos. Claro, sí, más allá de eso que publicó el New York Times, lo que es impactante y es innegable es la cantidad de civiles muertos, en algunos casos evidentemente masacrados. Y obviamente en la guerra ocurrió siempre, tiene que haber un código de guerra mínimo respecto a que se toman prisioneros y no se ejecutan. Pero yo creo que lo que es terrible y que es un verdadero crimen de guerra es la situación de civiles masacrados. Hemos visto, más allá de los videos, ¿no?, con un ciclista que es asesinado, bueno, hemos visto pilas y pilas de cuerpos de civiles. Y además, esto último, ¿no?, que es el bombardeo a una estación de tren donde murieron 38 personas. Está en Kiev Alexander Silchuk. Gracias por atendernos, Alexander, siempre muy amable de tu parte. ¿Vos seguís en Kiev? Buenas tardes, sí, sigo en Kiev, en la capital. Bueno, ¿qué son todos estos
pilas y pilas de cadáveres que se ven de civiles, incluso mujeres, niños, situaciones muy, muy terribles que se han visto en la ciudad de Bucha, pero también en otros lugares, ¿no? ¿Esto tiene que ver con bombardeos, tienen que ver con matanzas directamente que ejecutan soldados rusos? Bueno, según la información de la Fiscalía General de Ucrania, que fue reconocida por la Cruz Roja, es que 90% de los víctimas desde Bucha, Irpin y otras ciudades fueron matadas por bueno, tiro, fueran fusiladas, como decir. Entonces, su muerto fue como la resulta de la bala y no de algún bombardeo. Entonces, ahora tenemos las evidencias que toda esa gente, toda aquella gente en Bucha, fueron ejecutadas por práctica. Bueno, esto es muy grave, Alexander. ¿Y por qué crees que está ocurriendo esto? ¿Por qué está haciendo esto el ejército ruso, ¿no? Porque hemos pasado, primeramente decían que no bombardeaban población civil. Bueno, se ha visto que sí, que han bombardeado, se ven los edificios totalmente destruidos en algunas ciudades, donde efectivamente han caído los misiles, que ya no parecen ser daños colaterales, sino la decisión de bombardear esos edificios, esas ciudades. Lo que ha sucedido ahora con la estación de tren, precisame dónde fue. Y ahora esto que contás de que se corrobora que hay ejecución de civiles. ¿Por qué esta estrategia que están viendo el ejército ruso? Bueno, yo creo que no necesitamos buscar la respuesta porque no hay la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué lo hace? Rusia lo hizo en los años 90 en la República de Chechenia. Porque ahora vivimos en una época de internet, de guerra, y podemos grabar los videos y las fotos y transmitir esos mensajes. Pero lo que pasó en los años 90 en la República de Chechenia, en la ciudad de Grozny, es una república en Cáucaso. Entonces pasó lo mismo, mismas ejecuciones, mismos bombardeos. Lo que pasó en Georgia en 2008, durante la invasión de Rusia. Lo mismo, bombardeo de las ciudades civiles de la capital de Georgia, ciudad de Tbilisi, pasó lo mismo. Solo la gente no tenía los celulares y Facebook. Aquí eso pasa aquí en Ucrania, y el ejército ruso utiliza los mismos métodos, los métodos de terror contra la infraestructura civil y contra la gente civil, para, no sé, para provocar un horror, un pánico, desgaste, todo eso. Entonces, yo creo que en general las tropas rusas no son muy mal controladas. Los oficiales lo saben, no lo toleran, como decir, todas esas violaciones y ejecuciones. Entonces, es una práctica que Rusia hace no solo en Ucrania, pero en otros lugares. Florencia. Alexander, escuchamos en los últimos días que a partir de este principio de acuerdo, si podemos llamarlo de algún modo, entre Rusia y Ucrania, había algunos regresos a Kiev, había algunas personas que estaban volviendo. De hecho, escuchamos a algunos periodistas que se habían ido en el peor momento de los ataques y que ahora empiezan a volver. ¿Podés describirnos un poco lo que pasa en Kiev? Bueno, en Kiev sí, la vida paso a paso se regresa a una vida más o menos normal. Lo que pasa en aquellas zonas ya liberadas, recapturadas, es todavía imposible y prohibido a regresarse a aquellas ciudades, porque por primero pasa el proceso de desminación, porque minaron casi todo, minaron incluso los cadáveres con la gente muerta. Entonces, también una pregunta: ¿por qué minar un territorio que las tropas usan dejar? Otra cosa es que ahí trabajan la Fiscalía General, acumulan los hechos para el Tribunal Internacional de Justicia. Entonces, ahí la gente no se regresa. Pero a la capital, a la ciudad, paso a paso, si yo veo que hay más coches, más gente, porque la vida sigue. Seguimos con sirenas, hay posible riesgo de ataque aéreo, pero la gente ahora se siente más relajado, pero en el mismo momento todo cerrado. Bien, los colegios, escuelas y infraestructura civil está cerrado. Solo podemos ir al supermercado, farmacia, hospital y ya está. Discúlpame, Alexander, lo voy a sumar a Fabián Calle, que es especialista en temas internacionales y está siguiendo día a día la guerra ahí en Ucrania. Fabián, ahí estamos hablando con Alexander. ¿En qué momento se está hoy de la guerra y esto que estamos viendo
y que comentábamos de bombardeo a población civil y también de ejecución de civiles por parte del ejército ruso. Bueno, estamos en una tercera fase, ¿no? La primera fase que no funcionó fue la guerra relámpago de los primeros 3 o 4 días que pretendía Putin, no anduvo. Después se pasó a una segunda fase o plan B, que era una guerra generalizada, atacando por el norte, por el este, en todos los flancos de manera terrestre, aérea y con misiles. No logró que cayese ninguna de las ciudades importantes y no logró cercar Kiev. Y ahora estamos en la tercera, que es un repliegue hacia la zona este, tratar de que caiga Kharkiv, tratar de que caiga Mariupol, tratar de hacer una franja que vaya de todo el este fronterizo con Rusia, en lo posible envolver y aislar a los 30.000 efectivos ucranianos que están combatiendo en la zona de Donbass, y con este plan C llegar al desfile de la victoria que se hace todos los 9 de mayo en la Plaza Roja, conmemoración a la victoria sobre los nazis, y mostrar que las cosas salieron bien, que se capturaron un montón de soldados ucranianos y que se puso bajo resguardo a la población prorrusa del este, que estaba siendo masacrada o atacada, según el relato oficial ruso, por Moscú. Entonces, hay una ventana de acá al 9 de mayo donde Putin necesita algún resultado, claramente, y ha decidido que sea en la zona más lógica, que es la zona más cercana a Rusia. Por eso, la magnitud de las batallas en Mariupol, que no cae, digamos, hace muchas semanas que Rusia está esperando que caiga Mariupol y no cae. La zona de Kharkiv, seguramente algo sobre Odessa también se va a acentuar. Y mientras tanto mantener cierto tipo de ataques aéreos o con misiles sobre otras zonas de Ucrania. Ahora, Fabián, vos estás contando que Putin quiere celebrar, entre comillas, una victoria para el 9 de mayo, pero Alexander está ahí en Kiev y Alexander en Kiev, digo, entre comillas, es una ciudad normal hoy. Digamos, los rusos no están en este momento poniendo la mira en poder ocupar Kiev. No, eso ya está descartado, digamos. El objetivo de tomar Kiev fue los primeros 3, 4, 5 días del conflicto, por eso Rusia hace una operación helitransportada el 24 de febrero que fracasa, y después ese plan A, que era el colapso, el exilio de Zelensky, la caída, la disolución del sistema de comando y control de las fuerzas ucranianas, rendiciones masivas de lo que no se dio, se pasó a la fase B, decía que era de guerra, ¿no? De combate en todos los frentes, en el este, en el norte, en el centro, y las pérdidas y los costos para el ejército ruso han sido claramente superiores a lo esperado. De hecho, ayer, sorpresivamente para muchos, el vocero de Putin habló de los costos masivos que está teniendo esta guerra y habló de tragedia para las Fuerzas Armadas rusas, cosa muy llamativa que ha sorprendido a todos. Pero sabemos que los regímenes autoritarios, sin libertad de prensa y con toda la ventaja que tiene ser un relato único, no cuesta mucho armar un discurso para el 9 de mayo. Ese discurso para el 9 de mayo tiene que estar respaldado por algo en el terreno, y creo que el objetivo es justamente concentrarse en la zona de Donbass para mostrar eso como resultado, que no fue lo original, ¿no? Si uno ve el discurso de Putin del 23, Putin el 23 de febrero habla de derrocar al régimen ucraniano y de disolver su ejército. Alexander, ahí desde Kiev, es decir, la situación inicial respecto a lo que es ahora, obviamente cuando se ven la masacre de civiles, cuando empiezan, se destruyen no sé cuántos edificios y ciudades se han destruido. ¿Cuál es el ánimo popular, digamos, ¿no? de la gente ahí en Kiev? Bueno, en la capital el ánimo es bastante positivo, yo diría, bastante optimístico. Bueno, aquí la gente sobrevivió a aquel horror. Claro que en las zonas ocupadas sigue la búsqueda con
de mucha gente desaparecida, miles de gente desaparecidas, ahora está solo en la región de la capital, de Kiev. Pero en general yo no veo ningún pánico, ni ningún sentido para rendirse. Entonces aquí la Kiev se regresa a una vida más o menos tranquila. Entonces aquí la gente tiene ánimo para continuar la resistencia porque debemos sobrevivir, como el analista Fabián ya dijo, debemos sobrevivir el ataque en Donbass, en el parte sur. Ahí van a durar las batallas más duras. Claro. Fabián, para concluir, verdaderamente esto más allá de la tragedia que está ocurriendo en Ucrania, tiene un costo también grande para Putin, ¿no? No solamente en lo económico, lo contamos siempre, sino también esas imágenes que dan vuelta al mundo. Va a ser muy difícil para Rusia recomponer esa imagen. Bueno, yo creo que uno de los mensajes clave que está mandando Estados Unidos, Europa Occidental y otros países importantes para la economía rusa presente y futuro es que el problema no es Rusia, sino va a ser Putin. Es Putin, ¿no? Esos supuestos exabruptos de Biden, que en el fondo no lo son, diciendo que este hombre no puede seguir gobernando, es en gran medida parte de una estrategia de transmitirle a los poderes permanentes de Rusia, la inteligencia, sus fuerzas armadas, sectores empresarios poderosos, pero especialmente el aparato de seguridad e inteligencia rusa, de sáquense este tipo de encima y las relaciones con Rusia van a volver a la normalidad. Digamos, a Occidente está apostando en que en 2-3 años los poderes permanentes de Moscú busquen una persona que respete los intereses nacionales rusos, el nacionalismo, su prestigio y todo lo que los rusos siempre han tenido en alto, pero que al mismo tiempo tenga margen diplomático para volver a sentarse con los mandatarios de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, ¿no? Fabián Calle, gracias, muy amable como siempre. Alexander, gracias. Como siempre, muy amable ahí desde tu departamento ahí en Kiev. Sí, Alexander siempre contando cómo está la situación allá.